¿Qué son las vacunas? Las vacunas son productos biológicos que se administran para estimular la producción de defensas de nuestro organismo, de forma que desarrolle una respuesta inmunitaria que nos proteja frente a determinadas enfermedades infecciosas producidas por bacterias, virus y otros gérmenes. Tipos de vacunas. Vacunas atenuadas. Las vacunas atenuadas contienen el virus o la bacteria vivos, no causan la enfermedad y proporcionan inmunidad. Y generan una respuesta inmune que generalmente dura toda la vida. Vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas contienen el virus o la bacteria muertos o toxinas bacterianas inactivadas, toxoides. No producen infección, pero permiten a nuestro organismo generar defensas protectoras. Dan una respuesta inmunitaria de menor duración, por lo que generalmente requieren de dosis de refuerzo. ¿Cómo funcionan las vacunas? El principal componente de las vacunas son los antígenos, que emulan a los microbios, estimulando al sistema inmunitario de la misma forma que lo haría la infección natural. Los antígenos son sustancias que inducen la formación de anticuerpos, ya que el sistema inmune los identifica como extraños para el cuerpo. Así, tras recibir la vacuna, nuestro organismo produce anticuerpos que nos protegerán, evitando así el desarrollo de la enfermedad y sus complicaciones. Mediante la vacunación, nuestro organismo puede producir defensas sin necesidad de contraer la enfermedad, y nuestro sistema inmunitario aprende a defenderse de las infecciones antes de que entremos en contacto con los patógenos, evitando la enfermedad. Conservación de las vacunas. La cadena de frío. Cadena de frío. Las vacunas son medicamentos termosensibles y se deben de extremar las precauciones para evitar errores durante su distribución, almacenamiento y manipulación que afecten a su estabilidad y comprometan su eficacia protectora. La cadena de frío permite conservar su eficacia desde la salida del laboratorio hasta el momento de su administración. Para el adecuado mantenimiento de la cadena de frío, es imprescindible contar con el equipamiento necesario y disponer de personal con la formación adecuada. Etapas de la cadena de frío. Laboratorio farmacéutico. Comunidad autónoma. Salud pública. Distritos o áreas sanitarias. Centros de vacunación. Las vacunas son productos biológicos sensibles a las variaciones de temperatura, luz, humedad y tiempo. Estas variaciones afectan a la estabilidad, que es uno de los principales factores que inciden en su eficacia protectora. Las vacunas requieren una conservación en nevera entre +2 grados centígrados y +8 grados centígrados. Todo el personal sanitario que intervenga de alguna manera en el transporte, almacenamiento y manipulación de las vacunas debe ser consciente de la importancia que tiene el cumplimiento del mantenimiento de la cadena de frío, como única garantía de la eficacia protectora de las vacunas frente a la enfermedad. Conservación de las vacunas. La cadena de frío fija. La cadena de frío de las vacunas está constituida por las etapas de transporte, distribución, recepción, almacenamiento, manipulación y administración a la población. Durante estas etapas, la cadena de frío no puede romperse, ni siquiera temporalmente, ya que la inmunogenicidad de las vacunas quedaría comprometida. La cadena de frío está compuesta por dos partes diferenciadas: cadena fija y cadena móvil. Cadena fija. Congeladores, frigoríficos, cámaras frigoríficas. ¿Cómo organizar las vacunas dentro del refrigerador? Acumuladores de frío a 18 grados bajo cero. Botellas de agua. Sirven como estabilizadores de temperatura. Se deben colocar en el estante inferior para mantener la temperatura en caso de avería o corte de suministro. El número de botellas dependerá de la capacidad frigorífica del equipo. Termómetro. Se coloca cerca de las vacunas y nunca en la puerta. Rango de temperaturas +2 grados, +8 grados. Las vacunas más sensibles al calor deben estar situadas en la parte más fría. Triple vírica, varicela, gripe,
Antituberculosa. Las vacunas más sensibles a la congelación deben estar situadas en la parte menos fría. Difteria, tétanos, tosferina, PD, DTPA combinadas pentavalente y hexavalente, hepatitis A y hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo B, virus del papiloma humano, antimeningocócica C, antineumocócica, polio inactivada. Recomendaciones. Mantener las vacunas ordenadas colocándolas agrupadas por tipo, lote y fecha de caducidad. No colocar las vacunas en la puerta. No almacenar alimentos ni bebidas. Conectar el refrigerador a la red general para evitar desconexiones accidentales. Conservación de las vacunas. La cadena de frío móvil. La cadena de frío de las vacunas está constituida por las etapas de transporte, distribución, recepción, almacenamiento, manipulación y administración a la población. Durante estas etapas, la cadena de frío no puede romperse, ni siquiera temporalmente, ya que la inmunogenicidad de las vacunas quedaría comprometida. La cadena de frío está compuesta por dos partes diferenciadas: cadena fija y cadena móvil. Cadena móvil. Vehículos frigoríficos, cajas o contenedores isotérmicos, neveras portátiles, portavacunas, acumuladores de frío, ace packs, controladores de temperatura. Organización. ¿Cómo organizar las vacunas dentro de la nevera? Neveras para pequeños transportes entre 3 y 7 días. Cartón separador. Las vacunas no estarán en ningún caso en contacto con los acumuladores de frío. Colocaremos acumuladores de frío en la parte superior, todo en proporción de las vacunas que estemos transportando. Organización. Neveras pequeñas o bolsas isotérmicas. Para transportes pequeños inmediatos. Las vacunas nunca se deben poner en contacto con los acumuladores de frío, se deberán separar mediante un cartón. Termómetros digitales de máximas y mínimas. Registran las temperaturas máximas, mínimas y actuales mediante unos sensores que se colocan en el interior del frigorífico. Después de la lectura se debe reajustar el termómetro de manera que se puedan monitorizar de nuevo las temperaturas. Indicadores de temperatura. Los indicadores o monitores de temperatura son dispositivos que permiten conocer si las temperaturas a las que se han expuesto las vacunas durante el transporte han sido superiores o inferiores a las óptimas. Su lectura debe realizarse siempre en el momento de la recepción de las vacunas. Antes de vacunar. Las vacunas deberán sacarse de la nevera unos 10 minutos antes de su administración. Se recomienda preparar las vacunas justo antes del acto vacunal. Antes de vacunar. Preparación. Asegurarse que la vacuna se corresponde con la vacuna a administrar. Comprobar la fecha de caducidad. Elección de la aguja adecuada al lugar anatómico y a la técnica de inyección requerida. Las jeringas y agujas serán de un solo uso. Para el vacunado se recomienda la desinfección de la piel con suero fisiológico, agua destilada o agua oxigenada, ya que el uso de alcohol podría inactivar las vacunas de virus vivos. Antes de vacunar. Anamnesis. Comprobar el estado vacunal de la persona en relación al calendario vacunal correspondiente a través de la tarjeta de vacunación. Detección de posibles contraindicaciones, situaciones que puedan producir problemas. Informar correctamente al receptor de la vacuna de las ventajas de la vacunación, así como de las posibles reacciones adversas. En el caso de menores de edad, se informará a los padres o tutores. Antes de vacunar. Ficha técnica. La ficha técnica es el documento oficial aprobado por las autoridades sanitarias en el que se recoge toda la información necesaria de cada vacuna. Los profesionales sanitarios que participan en el proceso de vacunación deben conocer las principales características de cada vacuna y tener acceso a estas fichas técnicas como documento de referencia para su consulta en caso de dudas.
Higiene de manos. Tipos de soluciones antisépticas. Soluciones alcohólicas. Las soluciones alcohólicas son las que nos ofrecen una mayor desinfección y comodidad. Son más rápidas y su localización puede estar cerca del paciente. Soluciones jabonosas. Las soluciones jabonosas son más lentas y menos efectivas a la hora de la desinfección. No obstante, si hay suciedad en las manos, se recomienda utilizar la solución jabonosa, pues el jabón arrastra la suciedad. Técnicas de lavado para una buena higiene de manos. Frotar palma contra palma. Frotar con los dedos entrelazados el dorso de la mano derecha y viceversa. Frotar con los dedos entrelazados las palmas. Frotar el dorso de los dedos de la mano derecha con la palma izquierda y viceversa. Frotar el dedo pulgar de la mano derecha por rotación dentro de la palma izquierda y viceversa. Frotar con los dedos juntos las yemas de la mano derecha contra la palma izquierda y viceversa. El uso de guantes no sustituye en ningún caso la higiene de las manos. El tiempo mínimo dedicado para la limpieza con soluciones jabonosas será de 15 segundos, sin contar secado, siendo de 5 minutos en los casos quirúrgicos. En el caso de utilizar soluciones jabonosas, después de aclarar las manos, secar con una toalla monouso y cerrar el grifo sin tocarlo, utilizando dicha toalla. En el caso de las soluciones alcohólicas, dejar que se evapore el producto. Técnicas de administración. Aplicación de vacunas por vía parenteral. La utilización de la vía parenteral para la administración de vacunas nos garantiza una mayor rapidez y eficacia en la absorción del fármaco. Las dosis son más exactas y por lo tanto los resultados más fáciles de evaluar. El acceso por vía parenteral implica el uso de agujas de diferentes tamaños y técnicas específicas para poder acceder a los distintos tipos de tejido. Técnicas de administración. Intramuscular. Consiste en la administración de la vacuna en el tejido muscular, que será absorbida de forma rápida. El ángulo de la aguja será de 80 grados a 90 grados respecto a la piel, manteniendo la presión sobre la zona del pinchazo con los dedos pulgar e índice. No es necesario aspirar antes de la inyección. Existe la posibilidad de que la inyección produzca un hematoma. Para paliarlo, se aconseja una presión local sin frotar durante al menos 2 minutos. Si el paciente es hemofílico o de similar patología, es importante inyectarle inmediatamente después de la aplicación de su tratamiento. Técnica del aplanado. Consiste en aplanar la piel y el tejido subcutáneo en el sitio de inyección mediante un movimiento de separación entre pulgar e índice al tiempo que se presiona sobre la masa muscular. Recomendado por la OMS. Técnica del pellizco. Consiste en coger el músculo entre los dedos pulgar e índice de la mano libre. Pellizco correcto. Pellizco incorrecto. Es la técnica utilizada en Estados Unidos. Niños hasta 12 meses se inyectarán el músculo vastolateral en la parte anterolateral del muslo en su parte media superior cuando se trate de niños hasta 12 meses, con una aguja de 25 mm 25G, siendo adecuada una de 16 mm en el caso de lactantes, cono de color naranja, calibre 25. Entre 12 y 36 meses, y si el niño tiene suficiente masa muscular, se le inyectará en el deltoides, con agujas de 16 mm o 25 mm, dependiendo de la masa muscular. Cono de color naranja, calibre 25, cono de color negro, calibre 22. A partir de los 36 meses, se inyectará en la parte más densa del músculo deltoides, encima de la axila y debajo del acromion, utilizando una aguja de 25 a 32 milímetros, 23 a 25G, cono de color naranja, calibre 25, cono de color negro, calibre 22. Técnicas de administración. Subcutánea. Consiste en la administración en el tejido subcutáneo. Requiere un tiempo de absorción mayor. Se utiliza para inmunizaciones con virus vivos atenuados. El ángulo de la aguja será de 45 grados respecto a la piel. Pellizcando el tejido subcutáneo, de este modo evitaremos inyectar en el músculo.
No es necesario aspirar antes de la inyección. Las inyecciones en la misma extremidad se separarán lo máximo posible. Pellizco correcto. Pellizco incorrecto. Niños hasta 12 meses se inyectará en la parte anterolateral externa del muslo cuando se trate de niños hasta 12 meses, con una aguja de 16 milímetros, 23 a 25 G. Cono de color naranja, calibre 25. Cono de color azul, calibre 23. Entre 12 y 36 meses, y si el niño tiene suficiente masa muscular, se le inyectará en el deltoides o preferentemente en la zona posteroexterna del tríceps, con aguja de 16 milímetros, 23 a 25 G. Cono de color naranja, calibre 25. Cono de color azul, calibre 23. A partir de los 36 meses, se inyectará en la parte externa del brazo superior utilizando una aguja de 16 milímetros, 23 a 25 G. Cono de color naranja, calibre 25. Cono de color azul, calibre 23. Técnicas de administración. Intradérmica. Consiste en la administración de la vacuna en la dermis. Se utiliza para administración de la vacuna antituberculosa, BCG, y la vacuna antirrábica, VCDH. El ángulo de la aguja será de 15 grados prácticamente paralela a la piel. Hacer una pequeña aspiración para comprobar que no hemos tocado ningún capilar. Para una mejor administración, tensamos la zona introduciendo la aguja con el bisel hacia arriba. Inyectar lentamente y comprobar que una vez inyectado, la vacuna se tiene que formar una pápula, no pudiendo presionar ni frotar. Se inyectará en la cara ventral del antebrazo o cara externa superior del brazo, penetrando de forma muy superficial, atravesando solamente la dermis, utilizando una aguja de 13 milímetros, 27 G de bisel corto. Cono de color naranja, calibre 25. Cono de color gris, calibre 27 G. Técnicas de administración. Vacunas orales. Las vacunas administradas por vía oral no deben atemperarse. Se administran inmediatamente en la boca del paciente, que debe tragar la dosis administrada por completo. Una posición en decúbito supino ligeramente incorporado. Administrar el líquido hacia los lados de la boca para evitar el atragantamiento. Estimular el reflejo de chupeteo y de elución, estimulando la zona de los labios. Técnica similar a la estimulación labial para el amamantamiento. Desechar materiales. Desechar la jeringa y la aguja en los contenedores de residuos apropiados. Las gasas u otro material que se haya utilizado se puede desechar en la bolsa de basura. Registro de la vacuna. Centro de vacunación. Firma del responsable de la vacunación. Fecha de administración. Tipo de vacuna. Número de dosis. Nombre comercial, lote y fecha de caducidad. Ver etiqueta que suelen llevar las vacunas habituales. Lugar anatómico y vía de administración. Datos de la persona vacunada. Es importante que la información de la vacunación quede registrada por duplicado, tanto en la historia clínica como en el carnet vacunal del paciente. Recomendaciones al paciente. Recomendar permanencia en el centro de vacunaciones aproximadamente de 15 a 20 minutos en previsión de posibles alergias. Citar al paciente si procede para la siguiente dosis. Enfermedades prevenibles por vacunación. Los tres grandes avances en salud pública realizados en el siglo XX han sido la potabilización del agua, la aparición de los antibióticos, la vacunación. Enfermedades prevenibles por vacunación. Las vacunas pueden prevenir algunas de las enfermedades infecciosas que padecemos. Su introducción ha tenido un impacto muy significativo en la epidemiología de estas enfermedades, jugando un papel fundamental en su control y disminución durante el siglo pasado. Las vacunas han demostrado ser la medida menos costosa respecto a su efectividad
y la que más ha disminuido la mortalidad en todo el mundo, especialmente en la infancia. Se pueden transmitir por secreciones de la vía respiratoria o por contacto con objetos contaminados. Transmisión sexual, fecal-oral, a través de las heridas. Difteria. Actualmente la enfermedad no está erradicada en Europa. En la década de los 90 se produjo en los países del este una epidemia que afectó a 15 países. Tétanos. Para prevenir el tétanos neonatal, la mejor estrategia preventiva es la vacunación universal. Y si no es posible, la vacunación en mujeres en edad fértil o embarazadas. Tosferina. En el 84% de los casos, la fuente de infección de la tosferina en el lactante es un conviviente domiciliario, generalmente un miembro de la familia. Estrategia del nido. La estrategia nido está diseñada para proteger al recién nacido y lactante, menor de 3 meses, mediante la vacunación de los padres, especialmente la madre, y otros convivientes que vayan a tener contacto con el niño. Padres y futuros padres. Familiares. Contactos domiciliarios, cuidadores de guarderías. Personal sanitario. Haemophilus influenzae tipo B. Los lactantes menores de 2 meses se encuentran protegidos por la transferencia de anticuerpos maternos por vía transplacentaria. Y es a partir de esa edad cuando la incidencia de la enfermedad aumenta hasta los 5 años de edad. Enfermedad neumocócica. Las infecciones neumocócicas son más frecuentes en ancianos y en niños, con mayor riesgo en niños pequeños, especialmente en los menores de 2 años. Enfermedad meningocócica. El riesgo de padecimiento de enfermedad invasora es mayor en niños por debajo de los 5 años y va decreciendo a medida que aumenta la edad. El reservorio es exclusivamente humano, siendo frecuente el transporte nasofaríngeo asintomático en adolescentes y en adultos jóvenes. Actualmente en España la gran mayoría de meningitis están producidas por un meningococo del tipo B. Sarampión. La enfermedad puede ser más grave en los lactantes con mayor riesgo de complicaciones pulmonares o neurológicas. El sarampión sigue siendo una causa importante de mortalidad infantil a nivel mundial. Aunque no se han descrito efectos teratogénicos en el caso de afectar a una mujer gestante, puede influir de manera importante en el feto, aumentando el número de partos pretérmino y abortos. Rubeola. Su principal riesgo es el posible contagio de la embarazada al niño que no ha padecido la enfermedad o no está vacunada. La rubeola materna puede afectar al feto, produciéndole el síndrome de rubeola congénita, con riesgo de graves malformaciones. Parotiditis. La adquisición de la enfermedad durante las primeras 12 semanas de gestación se ha asociado con aborto espontáneo, pero no con malformaciones congénitas. Varicela. El contagio es posible desde 2 o 3 días antes de aparecer las primeras manchas en la piel, hasta que todas las lesiones son costras. Si la madre padece la varicela pocos días antes o después del parto, la enfermedad es especialmente grave en el recién nacido, condicionando una elevada mortalidad para el bebé. Gripe. Las gestantes presentan un mayor riesgo de complicaciones por la infección por el virus de la gripe, incluido el ingreso hospitalario, que el resto de adultos de la misma edad y condición. Virus de papiloma humano. La vacunación es una estrategia muy eficaz para evitar la infección por los tipos de VPH que se asocian al desarrollo del cáncer de cuello de útero. Hepatitis B. La transmisión perinatal se produce por microtransfusiones de la madre al feto o por la ingestión de secreciones maternas en el canal del parto. Poliomielitis. Europa y España están declaradas libres de polio desde el año 2002, aunque la enfermedad continúa afectando a algunos países de Asia y África. Rotavirus. El rotavirus es un virus que afecta al aparato digestivo y es la causa más frecuente de diarrea y vómitos. Hepatitis A. En mujeres embarazadas se debe recomendar la vacunación, independientemente del trimestre de embarazo, en los casos de riesgo elevado de contagio.